En esta oportunidad quiero mostrarles cómo hacer esta capa de Raven de los jóvenes titanes. Vamos a hacerla paso a paso. Comencemos. Para hacer la parte de la capucha podemos sacar el molde de algún buzo. Lo ponemos del lado del revés, arriba de un papel, y marcamos todo el contorno. Esta parte voy a apoyar la mano para que no se mueva y voy a dar vuelta para este lado. Acomodo bien y saco este lado el molde. Ahí más o menos tendría el molde de la capucha. Ahora arriba de este molde voy a hacer unas modificaciones para la capa de Raven. Voy a alargar un poquito acá y voy a hacer un triángulo. Y esta parte de acá arriba la voy a hacer recto hasta arriba para darle la forma de la capa medieval. Esto acá lo vamos a continuar. Para hacer el molde de la capa voy a tomar esta medida. Voy a poner la cinta así paradita y voy a medir. Hasta acá tengo 25 centímetros. Como es doble son 50 centímetros. Esta capa la voy a hacer semicircular. Entonces a los 50 centímetros que tenía en el borde inferior de la capucha los voy a dividir en 3. Me va a dar 16,6. Voy a redondear a 16,5, 16 y medio. A los 16,5, desde aquí, desde este extremo, voy a ir marcando. Esta capa yo la quiero hacer de 58 centímetros de largo. Ustedes pueden hacerlo de la medida que prefieran. Entonces 58 más los 16,5 que teníamos acá, voy a marcar a los 74,5. Después de coser esta parte de la capucha, lo que voy a hacer es abrirla y hacerla coincidir con la parte de la capa. Voy a ir haciendo coincidir todo esto, poniendo alfileres y después voy a coser acá. La orilla o el borde de esta capa pueden coserla, si no tienen overlock, con la máquina de coser haciendo un zigzag. Yo doblo el extremo donde voy a empezar a coser muy poquito. Pongo la puntada bien cortita y un zigzag largo y voy levantando la tela muy poquito para que se vaya doblando a medida que voy cosiendo. Este sería el revés de la tela, hacia arriba la parte que iría al lado del revés. Levantando un poquito y doblando. Del lado del revés le quedaría así y del lado del derecho de esta forma.
Ya tengo la parte de la capucha cosida al resto de la capa y pasé la overlock por toda la orilla. Lo que voy a hacer ahora es coser aquí adentro, en esta unión, arriba de esta costura, este elástico negro de 30 centímetros de largo. Voy a colocar el elástico, a coser un pedacito en los dos extremos. Luego voy a estirar el elástico y voy a pasar la máquina. Así me quedó esta parte con el elástico cosido. Por la parte de adentro quedaría así. Le puse broches para poder sujetar la capa en el cuello. Y acá arriba le hice con una estelita amarilla y roja este adorno que lleva la capa. Así me quedó esta capa de Raven terminada. Espero que les sea útil este video. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios y con gusto estaré respondiendo sus preguntas. Muchas gracias.